Seguimos en nuestro bloque SAN y vamos a contarles que la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, ha solicitado a través de sus redes sociales priorizar la revisión del proyecto de ley que plantea el retiro del 100% de aportes de las administradoras de fondos de pensiones. Por ello, a través de un oficio enviado a la Comisión de Economía del Parlamento, la también congresista mostró su respaldo por la iniciativa legislativa. El proyecto de ley planteado por el congresista Roberto Camiche propone la devolución del 100% de aportes de las AFPs en una sola armada de 30 días luego de presentada la solicitud. La medida ya ha estado en evaluación en la Comisión de Economía, pero aún no ha pasado al Pleno. Y si esta iniciativa es aprobada, entonces se dará un plazo de 60 días para presentar la solicitud de devolución del saldo. Por supuesto, hay muchas opiniones a favor y en contra. Y vamos a conversar ya a esta hora de la tarde con el director de la maestría en gestión pública de SAN, el profesor César Fuentes, porque lo que nos preguntamos nosotros, hacia dónde van las AFPs de darse este polémico proyecto de ley. Profesor Fuentes, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, encantado. Bueno, y compartíamos lo que ha dicho la ministra de Trabajo, este oficio, y también lo que ha dado a conocer a través de sus redes sociales, solicitando a la Comisión de Economía que priorice justamente este proyecto de ley. ¿Hacia dónde van las AFPs si se da luz verde justamente a esta norma? No, estamos hablando primero de qué montos, ¿no? Estamos hablando de más o menos 35.000 millones de dólares, es un monto bastante grande de dinero. Y esto está hoy día, en términos de personas que tienen cotizaciones activas, alrededor de 3,5 millones de personas que cotizan. Eso es para tener idea de la magnitud de lo que se está planteando. Por lo general, ¿okay? Cuando uno ve estos temas pensionarios o estos esquemas pensionarios, al margen que sean privados o como se llama sistema de reparto de capitalización individual, como es el caso del FP, lo que existe es lo que se llama la miopía de que efectivamente todos vamos a estar jóvenes, todos vamos a seguir trabajando, cosa que no es cierto. Lo que ocurre es que para todos llega un momento en que justamente uno se va a retirar o va a jubilarse, y ahí está el gran problema que tenemos en el Perú. Si uno ve hoy día cuánta gente tiene alguna pensión o posibilidad de pensión, es más o menos un 30% de todos los trabajadores peruanos. Si uno extiende un poquito más, eso no pasa de un tercio. Entonces, ¿qué tenemos? Prácticamente 2/3 de peruanos hoy día no tienen ninguna pensión. Y esto es un problema crítico. Hoy día no lo vemos quizá porque tenemos una población relativamente joven, pero a futuro es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque además sabemos que en la vejez es donde están la mayor cantidad de enfermedades, y además la familia ya no es tan grande como antes. Antes había unos hermanos de 5, 6, 8, ahora son 1, 2 hijos, 3 hijos en una familia. Entonces la presión en la familia es más grande. Con todo esto, yo creo que la propuesta de la ministra es totalmente equivocada en términos de... ¿Populista? Es una medida populista. Yo creo que lo que se tiene que hacer es, dentro de esta lógica de FPs, yo creo que hay una crítica que es cierta, es el costo efectivamente de lo que es el manejo de la cuenta. Y hay varias alternativas que una medida de competencia lo puede hacer. Una de ellas, por ejemplo, es que se permita que los peruanos puedan cotizar en otros países. Si es el fondo de pensión personal, cabe la posibilidad de que uno pueda cotizar en otros países. Esto solamente se da si efectivamente yo salgo, ¿no es cierto?, del esquema laboral peruano y eventualmente trabajo fuera. Pero eso también podría ser una solución y que haya mayor competencia. Una alternativa porque tenemos que pensar definitivamente cuál va a ser nuestro futuro, cuál va a ser la pensión en el futuro. Así es. Y sobre todo porque, bueno, y revisaba esta información de la Superintendencia de Banca y Seguros y es una cifra que preocupa, ¿no? Si se dan estos desembolsos, van a implicar que más de 2 millones de afiliados van a quedar sin dinero en sus fondos de pensiones. No, claro, por supuesto. Es decir, es una medida de muy corto plazo, ¿no? Creo que lo que se tiene que trabajar más que todo esto es, estamos dándole una solución a corto plazo a un problema que es más complejo. Es decir, lo que pasa en el Perú es que tenemos que, lamentablemente, gran parte de los empleos tienen bajos salarios, un poco productivos,
Y lo que se tiene que trabajar en el largo plazo es mejorar el ingreso de los peruanos a nivel de ingresos familiares, ingresos en general. Esa es la política adecuada. Lo que vamos a hacer ahora simplemente es, si es que esto procede, que creo que sería un error, como ya lo dije hace unos minutos, lo que va a ocurrir es simplemente vamos a eliminar una posibilidad de ahorro para una parte de peruanos. Lo que tenemos que hacer es que si ese 30% hoy día tiene una pensión, la idea es que esto aumente, que sean 40, 50, 60, 70% de peruanos que puedan garantizarse una pensión. Podemos discutir, y eso yo creo que es donde tiene que centrarse el debate, es si esto es una medida o no onerosa en términos de inversión, o si hay políticas, diríamos, de tasas menores. Yo creo que ahí puede estar centrada la discusión y hay muchas maneras efectivamente de reducir estos costos. Por otro lado, también tiene que empoderarse a los pensionistas para que eventualmente, como en otros países, yo pudiera disponer, no de mis fondos, porque creo que eso es un error, pero sí, ¿no es cierto?, ponerlos, por ejemplo, en la crisis política que hemos tenido el año pasado y poder transferir, por ejemplo, los fondos de pensiones a otro país que pueda ser más seguro si es que eventualmente hay un riesgo de expropiación. Y profesor, eso, por ejemplo, no está contemplado. Y le vuelvo a hacer la pregunta, ¿hacia dónde van las AFPs con este tipo de iniciativas, de darse luz verde al retiro del 100% de las AFPs? Lo que ocurre es que el fondo administrado va a ser más pequeño y eventualmente pueden afectar el funcionamiento de las AFPs. Menos rentable. La rentabilidad. Exacto, hay menos rentabilidad porque tienes menor cantidad de fondos que poner. Más o menos, para que tenga una idea, el fondo en su pico manejó más o menos 170.000 millones de soles, ahora está manejando 130.000 millones de soles. Claro, con los dos retiros que ha habido durante la pandemia, ¿no? Ha habido retiros, ¿no es cierto? Ha habido pues, años, diríamos, de malos rendimientos, pero todavía tenemos, si uno habla en términos de afiliados, más de 8 millones de personas están afiliadas al sistema hoy día, y gente que está cotizando rebasa los 3 millones de personas. Es decir, es un sistema que creo yo que es adecuado. Podemos discutir si es caro o no, eso creo que es un tema de debate y qué tanto podemos hacer para que las comisiones, eso es lo que muchos critican, el hecho de que las AFPs nunca dejan de ganar, esa es la idea que se tiene, que el que pierde siempre es el que aporta. Exacto. Lo que pasa es que en el diseño original de la AFP se cometió un pecado original grande, que es que la rentabilidad de la AFP está asociado a lo que aportaba el aportante. Es decir, si usted se recuerda, en el inicio lo que pasaba era que una parte del salario del pensionista iba a la AFP. Y eso no estaba asociado al rendimiento de la bolsa, que es lo importante. En otras partes del mundo, lo que ocurre es que, diríamos, si el rendimiento de la AFP está asociado directamente al rendimiento del fondo, vale decir que si el pensionista gana, la AFP gana. Pero si el pensionista pierde, la AFP pierde. En el Perú, por lo peculiar que ha sido el sistema, ¿no es cierto?, donde se cobraba una comisión que estaba asociada al salario y no al rendimiento del fondo, es lo que genera. Hemos tenido años donde las AFPs han ganado y el pensionista ha perdido dinero, y eso creo que es lo que ha generado fundamentalmente esta antipatía para muchas AFPs. Claro, y hay algunos políticos que se agarran de ello, ¿no? Y recordamos lo que dijo el entonces candidato Pedro Castillo, hoy a presidente, y bueno, prácticamente está cumpliendo con lo que señaló. Así es, porque desde el punto de vista de gobierno es lo más sencillo, no es simplemente expropiar un fondo y ponerlo a un fondo social o un fondo público, y puede tener a disposición pues 30, 20 mil millones de dólares, y lógicamente eso hace pues que la posibilidad de generar obra o generar, ¿no es cierto?, mayor gasto fiscal se pueda dar, pero por otro lado vulnera los derechos de propiedad de mucha gente que hoy día tiene pues, un monto que le va a servir para su pensión. Entonces yo creo que acá es una medida totalmente populista, creo que muy desenfocada de lo que está pasando en el mundo, y creo que dentro de la alternativa de mercado hay muchas que efectivamente pueden bajar las tasas, y creo que las AFPs tienen que avanzar en ese lado, ver y ellos proponer, si es posible, ¿no es cierto?, mecanismos que permitan una reducción en las comisiones, y eso creo que es el punto de discordia mayor, y yo creo que la insatisfacción y poca satisfacción de muchos con las AFP está justamente no por lo que generan, que es interesante y tienen un retorno en promedio de 8 o 7% al año, sino fundamentalmente por los costos elevados asociados a la comisión. Y creo que ese es el punto neurálgico y donde debe centrarse el debate.
Claro. Pero que en el largo plazo sí es una posición interesante de crecimiento y permitir, como se hace en otros lados, ¿no es cierto?, permitir que los fondos, si hay un riesgo, como ha ocurrido en este año y el año anterior, puedan los pensionistas, ¿no es cierto?, remitir estos fondos fuera. Como ocurre, por ejemplo, con una cuenta bancaria. Si yo veo que hay problemas en un país, puedo remitir mis ahorros fuera de Perú, como lo que ha pasado el año pasado y este. Perfecto, profesor Fuentes. Muchísimas gracias por esa interesante entrevista. Cerramos el bloque y nos vamos a una pausa. Muy buenas tardes, profesor Fuentes.